Seguimos en Tomémonos un tiempo y es el momento de Dígame Licenciada, la columna de la licenciada justamente Alicia Montón. Así que dime, por favor. Dime, ¿qué digo? Que es un placer volver. Hace mucho que no nos reencontramos. Estuvimos la otra vez presentando la columna, pero esta es la primera columna real del año, ¿no? Es verdad. Así que cuando iba a pensar de qué hablar, pensaba que todos los años había empezado hablando del amor. Y este año estaba difícil hablar del amor porque me sentí un poco hipócrita, ¿no? Relacionando con todo lo que pasaba y se me aparece este texto en la cabeza de Freud que dice ¿por qué la guerra? Así se llama el texto. Entonces me pareció interesante, le di una releída para ¿Y a qué poder guerra plantearlo. se refería? O la guerra como concepto. Este texto aparece después de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Ajá. Aparece después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, ahí les voy a contar un poquito de qué trata este texto. Vamos a hacer la relectura o el análisis un poco del texto, vamos a analizar la actualidad del texto y luego vamos a plantear las críticas que se le plantean a este texto, ¿sí? Primero les voy a decir, bueno, es un intercambio de cartas entre... Epistolar. Epistolar, sí te lo iba a decir, ¿no? Porque a mí me gusta la palabra fácil, te iba a decir porque aparte en el texto él dice, es un intercambio epistolar. Pero te gusta hacerte el difícil, te gusta mostrarte porque yo lo hice simple, ¿no? Siempre quise usar la palabra epistolar y acá entró. Bueno, es un intercambio epistolar entre Einstein y Freud. Y voy a empezar con cosas innecesarias, pero a mí me encantan los comentarios innecesarios. Perdón, hago un paréntesis. ¿Tuvieron amigos por correspondencia? No. ¿Gente con la que se escribía? Sí. Bueno, vos sos más viejo. Yo existía en mail en mi época. Yo también tenía una amiga con la que me escribía y soy más chica. ¿Cartas? Sí. Sí, tal cual. Desde que yo tengo no. 6 Bueno. años hasta que terminé el secundario nos escribíamos cartas todos los meses. Opa, No, opa. y- Sí, a los 6 años recién empezaba a escribir. Sí, escribías cartas. garabatitos. Muy bien. Muy ¿Yo bien. sabes Yo con no fui quién nos antisocial. hicimos amigos? Con chicas que escribían a la revista Pelo, nos empezamos a intercambiar cartas de música. Viste, todo va adelantando Tía. su edad. La Todo. revista Existió Pelo con la relata revista nuestros Genios. años. Sí, sí. Claro, pero Bueno, la correo revista Genios era lectores infantil. Era Sí, lugares sí, obvio. eran lugares para hacerse amigos por carta después. Claro, sí, ¿Quién totalmente. me escribía con pluma, Ringo, de esa época? Estás hablando del... Este sí es el pendejo, o sea... No, pará, aparte está muy bien conservado, digámoslo así. No vamos a delatarle edad. Pero no la está edad bien la conservado. tiene. O sea, Claro, La bueno, tiene, el la DNI se le tiene. cae igual. La edad la tiene, pero está bien conservado. Bueno, entonces voy a decir un detalle innecesario, pero siempre me gustan estos detalles que no tienen que ver con el texto. ¿Ustedes saben qué significa Einstein? ¿Alguna vez lo preguntaron, No, lo averiguaron? no. Bueno, yo como me distraigo mucho leyendo, busco el origen de la palabra Einstein. Y bueno, es una palabra alemana que dice que comienzos del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, los estados alemanes empiezan a obligar a las comunidades judías a ponerse un apellido fijo para poder documentar Sí, los un censos, registro. etcétera. Un registro. Entonces, usan apellidos con palabras alemanas, con Sí. dos palabras alemanas. Y Einstein, Eins es uno, y Stein es piedra. Entonces, como una piedra singular. Y hay otro que no tiene nada que ver al texto, pero me encanta. Sí. Acá hay una agencia de autos que se llama Goldstein, Sí. ¿no? Entonces, si analizamos, es piedra de oro. De oro. ¿no? Goldstein, Einstein, y hay un montón así, La Rosenberg. señora dueña de Goldstein me ha ido a escuchar un par de veces. Me dijo que ella era la dueña de Bueno, de ahí está. Goldstein. Es piedra Le mando de un oro. saludo a la señora Goldstein. Rosenberg, Montaña de Rosas, y así estos apellidos alemanes compuestos. Entonces, Einstein. Que se replica es- al español, o sea, Se replica Castillos. totalmente. Pero bueno, una piedra singular es la traducción Mira, del apellido de este mira. señor, que no tiene nada que ver con el texto, pero las curiosidades que... Ya tienen un dato de color para tirar en una juntada. Totalmente, que me gusta meter. Bueno, este texto que vamos a hablar, El porqué de la guerra, es del año 1932, es un intercambio epistolar entre, me encanta decirlo como te gusta, entre Freud y Einstein, en donde, les voy a contar un poquito el contexto. En esta época, en 1932, existía una organización que se llamaba la Liga de las Naciones, que es una organización que surge después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, el profesor de historia por ahí me va a corregir o no. Estamos bien, estamos en el periodo estoy entre bien. guerras. Bien, bueno. Se da el Tratado de Versalles, que es el que pone el fin a la Primera Guerra Mundial, y aparece esta organización que luego va a ser la ONU en 1945. Pero entonces, acá era la Liga de las Naciones y le ¿Cómo ha pide... estudiado, Nada, Pero- me estudié todo. Escuchame, si le dije que me viene Hoy es estudiosa. clase de historia Me encanta. también. Aparte es más historia que psicología, pero Sí, sí, son sí. curiosidades que son muy interesantes, más cuando planteo un poco el contexto y la actualidad, que es lo que más interesante me parece. Bueno, entonces la Liga de las Naciones, que es esto que luego va a ser la ONU, le pide a Einstein que elija algún intelectual de su agrado para
hablar de algún tema que tenga que ver con el interés de la liga, ¿sí? Entonces Einstein elige a Freud y justamente le plantea el tema de la guerra. Otro dato innecesario es que Strachey, que es el traductor de las obras de Freud al inglés, dice que Einstein y Freud no se conocían, se habían visto solo una vez en la casa del hijo menor de Freud en Berlín. Era el único contacto como que habían tenido, ¿no? Entonces, bueno, lo elige medio por su conducta o por su conocimiento sobre el psiquismo o la vida humana. Entonces, la primera pregunta que le hace Einstein a Freud dice si había alguna posibilidad de evitarle a la humanidad la guerra. Esa es la primera pregunta con la que empieza. Arrancó tranquilo. O sea, no Se le dijo, levantó sencillo. no, claro, no dijo, ¿qué onda? ¿Cómo andás, che? No, Pensemos... ¿Qué tal el fin de...? Bueno, pensemos que era el intelectual y tal como vos dijiste, tenía que ver con el interés de la Liga de las Naciones. O sea, tenía Claro, que ser, sí, sí, no sí, podíamos sí. preguntar cualquier cosa, tenía que ser algo importante. Entonces dice, y se pregunta a Einstein, y dice, ¿cómo es posible, ¿sí?, que una minoría, ¿sí?, gobernante convenza a la mayoría de entregarse a la catástrofe de la guerra? Esa es la primera pregunta. Y luego sigue, dice... Muy interesante ¿cómo? y todavía creo que no la terminamos de responder, pero sí. Nada terminamos de responder, Nada terminamos de responder, por sí. eso me parece, estos textos tan viejos y tan actuales son interesantes. Bueno, entonces luego dice, ¿cómo puede ser que la gente ponga en riesgo sus vidas y tantas otras cosas por seguir estos intereses de la minoría? Y el mismo Einstein dice, bueno, puede ser que haya una manipulación, ¿sí?, de las clases poderosas que la realizan, dice, a partir de la prensa, el Estado y la Iglesia. Cosas que creo que en la actualidad claro, las podemos tal cual, seguir tal cual. sosteniendo. Entonces dice, bueno, estos dispositivos, o sea, el Estado en definitiva, logra la manipulación de las masas, ¿sí? Entonces se sigue preguntando a Einstein en esta primera carta a Freud, entonces le dice, bueno, tampoco es tan difícil convencer a los seres humanos de la guerra o algo así, yo se los traduzco en mi vocabulario, porque hay una cuestión de odio y agresión innata en los seres humanos, ¿no? Entonces dice, está este espíritu de odio y destrucción que es innato. Así que no es tan difícil convencerlos a los seres humanos que participen de la guerra por esta cuestión ¿Cómo innata. teledirigirlo, básicamente? Claro, ahí después se va a unir Freud y va a responder esto. Entonces después, la última pregunta que plantea Einstein antes de que Freud empiece a responder, dice... si hay alguna posibilidad de controlar a la evolución mental, creo que le dice, para salvar a los seres humanos de la psicosis de odio y destrucción. Y me quedó esta frase que lo dice así en el texto, que yo lo traje porque ya lo voy a buscar porque quiero leer una frasecita. Esta psicosis de odio y destrucción, digo, planteada en 1930, planteada en 2026, porque creo que es algo que si Tal lo cual. pensamos es Sí. la psicosis de odio y destrucción que la podemos ver en todos los ámbitos, ¿no? Las vemos en la calle, las vemos en las escuelas, la vemos, salvo en este estudio tan bonito, la vemos Ay, amor. en muchísimos espacios. Bueno, y el amor es lo que lo cura, ya lo vamos a hablar al final. Bueno, entonces ese es el planteo que le hace Einstein a Freud. Entonces Freud empieza a responderle y le dice, me ganó de mano, porque en realidad Freud, recuerden ustedes que ya lo planteamos en algún momento, plantearía la teoría de las pulsiones, ¿no? Donde dice que hay una cuestión agresiva innata en los Sí. seres humanos. Entonces él dice, bueno, voy a dedicarme solamente a responder lo que usted plantea. Dice, bueno, vamos a empezar de cómo se pasa, y esta parte me parece actual, interesante, y me encantó releerla, cómo se pasa del derecho al poder. Y dice, bueno, ¿cómo se obtenía el derecho antes? Dice, bueno, el derecho lo tenía el más fuerte. Existía la violencia física, el que más pegaba, más ganaba, más poder y más derecho tenía. Eso es lo primero que le plantea Einstein. Entonces dice Freud, bueno, ¿cómo se pasa de ahí? ¿Cómo pasamos de esa violencia al derecho? Él dice del poder al derecho. Entonces ahí le dice, bueno, de ese poder, de esa fuerza bruta al derecho. Dice, bueno, permítame, le dice Freud, me encantan esas palabras que usan, aparte se dicen, Excuse me. estimado profesor Einstein, estimado profesor Sigmund, permítame Bueno, voy a buscar a cambiar. alguien para hacer intercambio epistolar, o sea... Yo ahorita voy a sacar el texto. Voy a sacar el texto y se lo voy a voy a buscar a mostrar. alguien de algún- Mails. Bueno, entonces Bueno, hay un pará. disco de Sabrina que se llama Emails I Can Send, o sea, como esos mensajes que te quedaron en el... Que no pude que enviar. no pudiste enviar nunca. Bueno, Freud las Me envió. gusta, me gusta. ¿Cuántos mensajes nos pudimos enviar? Sí, ¿no? es verdad. Reprimidos, que también Sí, es sí, algo de lo sí. que... Que los escribió, pero quedaron ahí en el borrador. Se reprimió y eso es algo que propone la cultura y lo vamos a hablar acá. Bueno, entonces, ya me desvié un poco del tema. Bueno, entonces Freud va a decir, permítame cambiar la palabra poder por violencia, dice, porque es una palabra que representa mucho más lo que implica el poder. Entonces dice, bueno, ¿cómo es el paso, si cambio estas palabras, de la violencia al derecho? Entonces, de esta forma que teníamos de que ganaba el más fuerte, el que más pegaba,
a tener un derecho, ¿sí? Recordemos O sea, que esta- lo legitima, digamos, de alguna manera el poder que se ejerce. Claro, lo legitima. Claro, Al claro, principio claro. era así. ¿Qué Ujú. pasa después y cómo se transforma eso? Porque al principio sí, ganaba el más fuerte. Y en algunos puntos todavía sigue siendo, ¿no? Sí. Pero entonces dice, permítame, en vez de decir poder, usemos la palabra violencia, ¿sí? Entonces dice, entonces, bueno, expliquemos. Recordemos que él está intentando explicar el porqué de la guerra, por qué pasan las guerras. Sí. Entonces dice, bueno, pasa por esta violencia y por este poder, ¿no? Y va explicando cómo surge el derecho, que sería lo que supuestamente frenaría las guerras, ¿no? Entonces dice cómo se pasa de la violencia al derecho. Entonces dice que, bueno, la violencia es neutralizada en algún punto, la violencia de uno es neutralizada por la unión de los débiles. Entonces ellos se dan cuenta que si muchos débiles se unen, terminan siendo más fuerte que uno solo violento, ¿sí? Entonces dice que al final el derecho no es otra cosa que el poder de la comunidad. O sea, cuando la comunidad se junta, Claro. logra cierto poder que va a generar esto que luego va a ser el derecho. Entonces él plantea que si existiera el derecho, podríamos discutir un montón de otras cosas y no necesitaríamos llegar a las guerras, ¿no? Entonces dice, bueno, pero no es tan simple. Hacen falta dos cosas para que este derecho se sostenga. Entonces dice, el primero es que estos lazos entre los individuos, entre estos débiles que se organizan, sean permanentes y duraderos. Es decir, que duren en el tiempo. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a ir agrupando por distintas cosas y luego nos vamos a desagrupar. Entonces dice que esto obliga a que la sociedad se organice y cree las leyes, ¿sí? Que va a ser este punto tan importante de la cultura, que esas leyes luego van a hacer valer ese poder de una manera legítima. Entonces ahí sería el primer punto por el cual nosotros no iríamos a una guerra, porque habrían leyes que dicen, entre comillas, quién tiene la razón y quién Claro. no, y no necesitaríamos pelear. Dice que el otro punto importante que me parece actual es que los miembros se sientan unidos por lazos afectivos, ¿sí? Dice que si las comunidades tienen lazos entre sí y se sienten que pertenecen a la comunidad, que se sienten identificados con la comunidad, eso hace que la comunidad se cohesione y hace que nosotros podamos respetar esos derechos. Pensaba en la actualidad, digo, donde nosotros ya casi muy pocas cosas nos cohesionan, muy pocas cosas nos unen, porque hay una tendencia a la polarización, a la fragmentación, desde la ¿cómo planteamos, no? Hasta se rompió el cierto consenso que existía alrededor de la selección, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Del campeonato Totalmente. mundial. Yo veo muchos comentarios que mucha gente enojada porque Messi fue a ver a Trump o por las posturas políticas, no políticas que tienen muchos jugadores de la selección que dicen, Totalmente. este mundial para mí me resbala. Bueno. Entonces, como que hasta ni siquiera en ese consenso que había en el 2022, fue el del Sí, mundial, totalmente. ahora ya está medio como roto, fragmentado. ¿no? por lo Entonces, menos. no hay identificaciones, no hay permanencia, que era una de las cosas necesarias que dice Freud, que le ponen límite a esta violencia, porque eso nos hace querer hacer valer esa ley, ¿sí? Entonces dice, bueno, esos derechos o esa cohesión y estos lazos permanentes lo que nos hacían era resignar esa libertad individual en pos de las instituciones, en pos de las organizaciones. O sea, si yo quiero hacer un montón de cosas, no las hago en pos de hacer valer a esto que yo confío que son las instituciones. Lo que pasa es que, bueno, las instituciones están degradadas, la ley está degradada, todo esto que él plantea está en baja, digamos. Y por último dice, bueno, de todos modos, tampoco funciona tanto esto del derecho, porque sigue habiendo una distribución desigual del poder, porque siempre va a haber alguien que tenga más poder que otro. Y dice, bueno, un padre sobre un hijo, los varones en cierta época sobre las mujeres, un jefe sobre un empleado, lo que sea. Entonces esto tampoco funciona tanto. Entonces dice, bueno, esta cuestión del derecho sería la explicación más teórica. Pero Freud dice, bueno, la explicación principal de la guerra, que después es cuestionada, no por Freud, pero voy a limitarme a este texto y luego lo hablamos, es que existe en el psiquismo, ya lo hemos planteado, dos pulsiones que rigen este psiquismo, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de vida, que tiene que ver, como hemos dicho en otras ocasiones, con el amor, con el crear, con unirnos, y la pulsión de muerte, que tiene que ver con la agresión y la destrucción. Y dice, bueno, la destrucción es esa agresión puesta hacia afuera. En otros momentos hemos visto cómo le impacta al ser humano la agresión puesta hacia adentro. En este momento vemos que en la guerra tiene que ver esa hambre, esa externalización de esa agresión. Entonces, dice, hay una cosa innata en los seres humanos que es la destrucción, que en la guerra se satisface esa destrucción, ¿sí? Entonces dice Freud ahí que la guerra
se explica por el desborde de esa pulsión de agresión. Pero dice, bueno, hay una sola cosa que podría contenerla, que es la pulsión de vida, ¿no? Que tiene que ver con los lazos entre los seres humanos, con el amor, con la cultura. Y esa sería la única forma de poder prevenir un poco esta cuestión de la guerra. Y les quiero leer el final, pero no lo tengo acá. Un segundo. Bien, estamos con la licenciada Alicia Montón. Dígame, licenciada, intercambio epistolar entre Albert Einstein Me encanta, y intercambio Sigmund epistolar. Freud. Él lo quiere decir Bueno. todo el tiempo. Les voy a leer el final, no leo mucho porque no hay luz, pero leo un poco. Sí, te paso mis anteojos, no los Me traje. lo tengo que poner un poco acá. Dice, a ver, este pedacito que les voy a leer, dice... Son solamente 10 páginas. No, es un pedacito de 33 segundos. Aparte, no seas tan postmoderno, aguantate un párrafo de un libro. Te estoy jodiendo. Aparte, un párrafo bonito y chiquitito. A ¿sí? ver. Dice así. No veo. Dice, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que los otros también se vuelvan pacifistas? Esto así termina el texto. Dice, no es posible decirles acaso también que no sea una esperanza utópica que el influjo de esos dos factores que son la actitud cultural y el de la justificada angustia ante los efectos de la guerra a futuro hagan de poner fin a la guerra. Entonces él plantea dos cosas, la cultura y la angustia que surge entre la guerra como un posible fin para la guerra. Y voy a evitar un pedacito y voy a decir lo último. Y dice, todo lo que promueva el desarrollo de la cultura también lo promueve contra la guerra. Entonces, vean eso importante, porque dice que todo lo que promueve el desarrollo cultural también es un modo de prevención ante la guerra. ¿Cuáles son las cosas que están en crisis en la época? El desarrollo cultural. Sí. La relación te sale directamente de nuestro presidente o Trump peleando con los artistas, denostando la cultura. Entonces, totalmente, todo esto que o valorizando a una cierta cultura en desmedro de otra. Bueno, sin ir mucho más lejos, lo que pasó en la vendimia también es una forma de valorizar tal cual. A la cultura y dar. Eso genera pulsión de muerte, eso genera agresión, ¿no? Porque no estamos prevaleciendo esos lazos, todo ese esfuerzo que hicieron todos estos artistas. Entonces eso genera agresión. Dice Freud, de otra manera, dice, nosotros tenemos que tratar de todo lo reprimido en exceso hace mal. Entonces, si bien la cultura reprime, nos obliga a reprimir ciertas cosas porque hay una ley que ordena, ¿sí? Nosotros tenemos que dar espacios para que haya una satisfacción de esa pulsión, que no restrinja tanto, que no limite tanto, que tiene que ver con todos estos espacios culturales. El rock, de alguna manera, también permite esta expresión. Todas las artes, en alguna forma, la permiten. Entonces, nos permite dar espacio a esa satisfacción de esa pulsión agresiva sin tener que reprimirla. Porque ahí, lo uno con otra cuestión de Freud, que no le dice en este texto, pero dice, aparece el retorno de lo reprimido. Todo lo que nosotros reprimimos, vuelve a salir. Y sale así en forma de agresión. Entonces, si nosotros generáramos estos espacios sanos de satisfacción de esta pulsión, y por supuesto limitados, habría mucha menos pulsión agresiva dando vuelta. Por lo tanto, este texto, que si bien Freud lo plantea en un contexto de la guerra, yo lo pienso hoy en el momento en el que vamos manejando y la gente se quiere matar, en el momento en que otro, qué sé yo, te estacionaste en el lugar de otro que no viste y te baja y te quiere pegar, o en cualquier espacio que lo puedan ver hoy donde prevalece este odio sobre los lazos amorosos. Y les hago la crítica que se le hace a este texto, que quizás ya la pensaron, pero Freud omite los aspectos económicos, que es una crítica muy importante. Cuando hablas de poder, no está mencionando el poder económico. Totalmente. Que hoy en día es más fuerte que el físico. Antes era el físico, hoy en día es el económico. Totalmente. Es una crítica que dicen que como Einstein la da por sobreentendida, Freud no la toma. Pero bueno, desde una mirada más materialista, más marxista, podemos decir, no aparece la lucha de clases, no aparece la lucha de territorios, bueno, que hoy con la guerra lo tenemos totalmente claro de qué estamos peleando por los recursos, ¿no? Entonces, bueno, una de las críticas que se le hace incluso en aquel momento a este texto es que Freud emite esto. Algunos dicen que lo da por sobreentendido, él dice ahí que la única causa de la guerra sería esta cuestión agresiva innata que tenemos los seres humanos, que es real, pero bueno, podemos desde este lugar cuestionar y decir, bueno, no es la única causa de la guerra, ¿sí? Hay todos estos aspectos que decimos económicos, materiales, de recursos, que también tienen que ver con la guerra, ¿sí? Así que, bueno, este es el planteo. Tremenda clase de historia y psicología. Y me estudié un poquito todo. Me estudié un poquito de historia. Lo releí, a este texto lo había leído hace mucho y lo releí pensando en esto, en cómo se veían estos términos que él, si bien plantea en un contexto de guerra,
en las mini guerras que se arman todos los días, en estas cuestiones de odio que vemos todos los días. Entonces, vamos a poner en palabras mías a estas palabras de Freud, la única forma de frenar ese odio es generando lazos, es escuchando al otro, es pudiendo hablar, es pudiendo comunicarnos, en definitiva, teniendo pulsión de vida, ¿no? Que tiene que ver con el amor. Entonces, al respecto, muy bien. Al respecto, elegí una canción que escuché justo mientras leía el texto y te voy a hacer la pregunta acá, viene la A pregunta. ver, que la dije. puta madre. No es de la canción, pero Ah. pará. Te hice la torta de cumpleaños. Puse Sí. un vinilo en el centro de la torta. Sí. ¿De qué era el vinilo? Oh, ¡Qué poco observador! No. Pésimo. The Beatles. No. No, lo ¿Vos va te a buscar, acordás? no lo va a buscar. A ver. No. Va a buscar la foto. No, acá. la- A ver si la encuentra antes que yo lo digo. Hay archivos siempre. Siempre, bueno, yo lo recuerdo, no voy a mentir. Ah, no voy a dale, mentir. dale, Capaz sí. que miento y entonces No, David me no, saca no. con el archivo. Ah, No. uno saca fotos. Era justo, en realidad lo escuché, me lo puso Spotify, Ajá. cuando estaba escuchando el texto, y es Johnny Mitchell, que tiene un tema Ah, que es, mira. en la época, creería, no estoy segura de qué época es el tema, no es de ella el tema, ella lo interpreta, I Wish I Were in Love, Ajá. que me pareció re bonito, significante, Bueno, y época de guerra. ella tuvo siempre una fuerte Totalmente. manifestación pacifista, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, Si bien no es de ella este tema, Ajá. ella lo interpreta en un tema de jazz precioso. Así que bueno, hablamos de la guerra, lo Yo quiero terminamos mostrar con... la foto de la A ver. torta. que Ah, hizo bueno, Alicia. ahí me agrando yo. Mirá. A ver cómo se ve, a ver cómo se ve. ¿Se alcanza a ver? Hay que ponerla más en el centro, a ver. A ver, no, ese soy yo. Ahí está, Ah, bien, mirá qué torta que te qué hice, cómo te torta. quiero, ¿ah? Qué torta, Que hizo la Alicia para el cumple de... La verdad que sí, te pasaste. Bueno, ese disco en el centro, dice Tony Mitchell, es un disco que estaba rotado así, todo lo súper protegí con un film Sí. para que no se vea. Así que bueno, vamos para finalizar. Que en un momento poco- parecía que iba a quedar un poquito de torta, duró 10 minutos. Ese Y- parecía que iba a era quedar. grande, o sea, era grande. Porque No, estaba era bien. grande y éramos muchas personas. Éramos muchas Entonces, contundentes sí, también. Éramos como muchas pesado. personas. Tal cual. Así Tal que, hablando de la guerra, ahí está Ringo apagando sus 50. Mirá qué buena y, foto, esa no la tengo yo. bueno, Pásamela. esa sacó David. Ya. Bien. I Wish I Were in Love, de Johnny Mitchell, un poco de amor para combatir esta guerra cotidiana que tenemos todos los días. Muy bien.